Mi amado hijo, mi amada hija, si este mensaje llegó hoy hasta ti, no lo tomes como una casualidad. Antes de que termine este día, necesito decirte algo que va a cambiar la forma en que estás mirando lo que estás viviendo. No porque mañana sea demasiado tarde para amarte, sino porque hoy tu corazón está listo para escuchar lo que antes no podía comprender. Sé exactamente lo que cargas hoy. Conozco el cansancio que ya no cabe en una sola noche de sueño, las lágrimas que secas antes de que alguien las vea, la ansiedad que aparece justo cuando la casa queda en silencio y no hay nada que hacer con las manos. Sé también de esa noche en la que dejaste de pedir ese sueño en voz alta, no porque lo olvidaras, sino porque dolía demasiado seguir pidiéndolo sin ver ninguna señal de cambio. Guardaste esa esperanza en un cajón, como quien guarda un cuaderno con planes que ya no se atreve a abrir, porque abrirlo significa recordar cuánto tiempo ya pasó desde que lo escribiste. Miraste el calendario más de una vez este último año y sentiste ese peso silencioso, los cumpleaños que ya no celebras con la misma emoción de antes, las fotos antiguas donde te ves con otra energía, con otra esperanza intacta todavía en el rostro. Pero hay algo que no me has dicho en voz alta, aunque lo llevas dentro desde hace tiempo. Empezaste a llamar tarde a lo que yo nunca llamé tarde. Tú cuentas los años que pasaron, yo cuento la promesa que sigue en pie. Hay promesas que no caducan con el calendario, porque no dependen del tiempo del hombre, sino de mi fidelidad constante. Y hay hombres y mujeres, a lo largo de toda la Escritura, que aprendieron esto de la forma más difícil, esperando mucho más de lo que hubieran querido esperar, cargando la misma promesa por más años de los que hubieran elegido cargarla, viendo pasar generaciones enteras sin que la respuesta llegara todavía. Hubo un hombre llamado Caleb. Cuando era joven, junto a Josué, fue enviado a explorar la tierra prometida y volvió creyendo con todo su corazón que yo cumpliría lo que había dicho, mientras otros 10 hombres que fueron con él volvieron llenos de miedo, convencidos de que la promesa era demasiado grande para ser real, demasiado buena para ser cierta. Pero el pueblo escuchó al miedo antes que a la fe, y esa generación entera vagó por el desierto durante 40 años, mientras la promesa de Caleb quedaba guardada, esperando, sin que casi nadie más la recordara. 45 años después, cuando por fin la tierra fue repartida entre las tribus, Caleb ya tenía 85 años. La mayoría de los hombres de su edad hubiera pedido un rincón tranquilo para descansar los últimos días de su vida. Un lugar sin conflicto, sin esfuerzo, sin ninguna montaña que subir. Pero Caleb se presentó ante Josué con la misma convicción de 45 años atrás y dijo: «Dame ahora este monte, el mismo monte que tú me prometiste aquel día». No pidió otra montaña, más pequeña, más fácil de subir a su edad. Pidió la misma. De los 12 hombres que exploraron la tierra prometida aquel día, 10 murieron en el desierto sin ver cumplida ninguna promesa, arrastrando hasta el final la misma incredulidad que los detuvo desde el principio, repitiendo la misma duda hasta que ya no tuvieron más días para repetirla, hasta que la duda se convirtió en toda su historia. Solo Caleb y Josué siguieron creyendo durante 4 décadas enteras sin ninguna garantía visible de que algo fuera a cambiar. La diferencia entre ellos nunca fue la edad. Fue que unos dejaron que el tiempo apagara la promesa y el otro dejó que el tiempo la madurara. Antes de que Caleb naciera, yo ya sabía que a los 85 años él seguiría teniendo fuerzas para pedir lo que le pertenecía. Nadie a su alrededor entendía esa petición. Un hombre de esa edad pidiendo la montaña más difícil de conquistar, la que todavía tenía gigantes viviendo en ella, en lugar de aceptar un terreno ya pacificado, más fácil,
más seguro. Pero Caleb sabía algo que los demás habían olvidado. La promesa nunca tuvo fecha de vencimiento, solo tenía un tiempo exacto de cumplimiento, y ese tiempo apenas estaba llegando. Hay promesas que no se cumplen en el primer intento de fe, ni en el segundo, ni en el que ya perdiste la cuenta. Se cumplen cuando maduran junto con la persona que las recibe, como el fruto que no se apura solo porque el árbol tiene prisa, ni como la semilla que germina antes de que la tierra esté lista para recibirla. Lo que hoy sientes que se te escapó de las manos puede seguir intacto en las mías, esperando exactamente el mismo tiempo que tú creciste esperando, sin perder ni un solo detalle de su forma original. Pero escucha esto, porque la verdadera razón por la que Caleb esperó 45 años enteros, casi nadie la entiende. No fue que Caleb tuviera más fuerza física que los demás hombres de su generación. Fue que nunca dejó de creer que la promesa seguía teniendo su nombre escrito encima, aunque 45 años son más que suficientes para que cualquier persona olvide lo que una vez le fue prometido o decida que ya no vale la pena seguir esperándolo. Mientras otros de su misma edad ya hablaban solo de descanso, Caleb seguía hablando de conquista, no porque no sintiera el peso de los años, sino porque nunca dejó que ese peso definiera lo que todavía era posible. Escúchame, porque aquí es donde muchos abandonan la esperanza, creyendo que el tiempo tiene más autoridad que mi palabra. Hubo también una mujer llamada Sara, que escuchó la promesa de un hijo cuando ya los años le habían quitado toda esperanza natural de tenerlo. Había pasado toda su vida adulta cargando esa espera, viendo a otras mujeres cargar en brazos lo que ella todavía no tenía, aprendiendo a sonreír en las fiestas familiares, mientras por dentro la pregunta seguía sin respuesta. Cuando la escuchó de nuevo, más de 20 años después de la primera vez que la promesa fue dicha, se rió por dentro, no de burla, sino de puro cansancio, porque para ella ya era, sin ninguna duda razonable, demasiado tarde. Un año después, sostenía en sus brazos al hijo prometido con las mismas manos que ya habían dejado de esperar cualquier milagro. No fue porque su tiempo humano por fin llegara, fue porque el mío llegó en el momento exacto que yo había preparado desde mucho antes de que ella dejara de esperar. Ese hijo se llamó Isaac, que significa risa. No borré esa noche en la que ella se rió de puro cansancio, dudando de mi palabra. La convertí en el nombre que sus propios descendientes iban a pronunciar por generaciones enteras. Lo que para ella fue un momento de vergüenza silenciosa, yo lo transformé en la palabra que su hijo llevaría toda la vida. Sé que piensas, pero ya pasaron demasiados años para mí. Ya cambié demasiado como para que valga la pena seguir creyendo. Ya no tengo la misma fuerza ni la misma fe de antes. Sara pensó lo mismo la noche que se rió dentro de su propia tienda, convencida de que su historia con la esperanza ya había terminado. Y aún así, sostuvo a su hijo un año después. La diferencia entre su risa y su fe nunca fue que dejara de dudar por completo. Fue que, incluso dudando, siguió presente cuando la promesa finalmente se cumplió. Hay una mentira que has cargado en silencio durante años, sin decírtela ni a ti mismo, con estas palabras exactas: que ya se te pasó el tiempo, que las oportunidades ya se cerraron todas, que lo que no sucedió antes de los 40, de los 50, de los 60 años, ya no va a suceder nunca en el tiempo que te queda. Esa mentira no viene de mí, nunca ha venido de mí, y nunca la vas a encontrar escrita en ninguna promesa que yo te haya hecho. Esa mentira llegó vestida de prudencia, llegó hablando como si fuera simple realismo, pero nunca salió de mi corazón. La sabiduría verdadera no es dejar de esperar,
es aprender a esperar de otra manera, con la paciencia que solo se gana viviendo lo suficiente para reconocer mi fidelidad una y otra vez, en cada temporada que ya atravesaste creyendo que no ibas a salir de ella y de la que igual saliste. Lo que tú archivaste como imposible, yo todavía lo tengo en construcción. Sé exactamente cuál es tu montaña esta noche. Para algunos es la salud que ya no se recupera con la misma facilidad de antes y sienten que el cuerpo empezó a cobrarles cada año vivido, cada esfuerzo pasado, cada noche mal dormida. Para otros es una relación que se rompió hace tiempo y que ya dieron por imposible de reconstruir, un hijo distante, un matrimonio que ya no habla de sueños en común como antes, unos hermanos que ya casi no se hablan. Para otros es ese proyecto, esa carrera, ese llamado que dejaron guardado el día que decidieron que ya era tarde para empezar de nuevo. No importa cuál sea la tuya, la edad que tienes hoy no la descalifica, ni la fecha en tu documento de identidad decide lo que yo todavía puedo hacer contigo. No te pido que finjas tener la misma fuerza física de cuando eras joven, ni que corras detrás de esa promesa con la prisa de quien todavía no ha vivido nada y no conoce el peso del tiempo, ni el cansancio de haber esperado tanto, ni las decepciones que ya cargas en la espalda. Hoy quiero invitarte a dejar de contar tus años como si estuvieran en tu contra, como si cada cumpleaños fuera una puerta más que se cierra en lugar de un escalón más que subes hacia algo que todavía no conoces. Suelta la idea de que ya se cerraron todas las puertas que un día tocaste con esperanza genuina. Entrega de nuevo esta espera, no con la fuerza de antes, sino con la fe de quien ya vivió lo suficiente para saber que yo cumplo lo que digo, aunque tarde mucho más de lo que el corazón humano quisiera esperar. Caleb tenía un corazón entregado por completo, sin dividirse entre la fe y la duda. Por eso pudo esperar 45 años sin amargarse. Su corazón nunca se repartió entre lo que yo prometí y lo que el tiempo le susurraba en contra. Esa reconciliación que crees que ya no tiene remedio, esa segunda oportunidad profesional que archivaste como imposible, ese nieto que todavía no conoces bien, pero con quien sueñas tener una relación distinta, esa salud que quieres cuidar mejor en los años que te quedan, ese viaje que siempre postergaste por falta de tiempo o de dinero, esa carta que nunca terminaste de escribir. Nada de eso está fuera de mi alcance solo porque ya no tienes la edad con la que empezaste a soñarlo. Ese cuaderno guardado en el cajón, esa fotografía vieja que ya casi no miras, ese sueño que dejaste de nombrar en voz alta para no seguir sufriendo cada vez que lo mencionabas sin respuesta. Ninguno de ellos está tan lejos de mis manos como tú crees esta noche, sentado en la orilla de tu cama con la luz ya apagada y el resto de la casa en silencio. Escúchame bien, hijo. Lo que tú llamaste tarde, yo nunca dejé de llamarlo promesa. Y hay algo más que necesito decirte. Lo que has estado creyendo que ya pasó de tu tiempo, yo todavía lo tengo guardado con tu nombre. No te abandono a mitad de camino, ni te abandoné en ninguno de los años que ya pasaron esperando en silencio, ni en las noches donde ya casi no quedaban fuerzas para seguir creyendo, ni en los días donde ni siquiera intentaste orar por esto. Cada año que tú contaste como pérdida, yo lo conté como preparación, como tiempo necesario para que la respuesta llegara completa y no a medias. Lo que hoy parece una montaña demasiado grande para tus fuerzas de hoy, no la vas a subir con las fuerzas de hoy. La vas a subir con la misma fidelidad que sostuvo a Caleb a los 85 años y a Sara cuando ya había dejado de esperar cualquier milagro para su vida. No te estoy pidiendo que subas esa montaña solo, con tus propias fuerzas, como si todo dependiera de cuánto te queda de energía física. Caleb
no subió su monte con la fuerza de sus 20 años. Lo subió con la misma fidelidad que lo sostuvo durante 45 años enteros de espera silenciosa. Esa es la fuerza que también sostiene la tuya esta noche, sin importar cuántos cumpleaños ya hayas dejado atrás en el camino. Ya no quiero que sigas creyendo que eres alguien a quien se le acabó el tiempo, alguien cuyo capítulo importante ya se cerró para siempre, alguien que ya vivió lo mejor que iba a vivir. Ya no eres eso, eres un hijo, eres una hija, que todavía tiene una montaña con su nombre escrito encima, esperando el día exacto en que vayas a buscarla con la misma convicción de Caleb, sin pedir permiso a nadie que ya haya decidido que es demasiado tarde para ti. Si este mensaje llegó hoy hasta ti, no fue casualidad. Antes de que termine este día, quiero que sepas esto con toda certeza. La promesa que crees que ya pasó, sigue en pie, sigue teniendo tu nombre grabado y sigue esperando el momento exacto en que yo mismo te la voy a entregar en las manos, tal como se la entregué a cada uno de los que esperaron antes que tú, sin ninguno olvidado en el camino. Cuando esa voz vuelva mañana, la que te dice que ya es tarde, que ya pasó tu tiempo, que ya no hay nada que esperar a tu edad, no le entregues tu corazón, escucha la mía. Esa voz nunca ha tenido autoridad sobre tu historia, aunque llevas años dejándola hablar más fuerte que mi promesa. Vuelve a esta palabra tantas veces como haga falta, hasta que tu corazón deje de contar los años como enemigos y empiece a contarlos como testigos de cuánto tiempo llevo siendo fiel contigo. Por eso, hijo, nunca vuelvas a llamar tarde a lo que yo todavía sigo llamando promesa. Descansa esta noche sabiendo esto. Confía. Yo todavía tengo tu montaña guardada. Y cuando un día pongas tus pies sobre ella, comprenderás que no llegaste tarde. Llegaste exactamente el día que yo había escrito para ti desde el principio. Mi amado hijo, mi amada hija, si este mensaje te llegó hoy, no lo tomes como una coincidencia. Antes de que termine este día, necesito decirte algo que cambiará tu forma de ver lo que estás experimentando. No porque mañana será demasiado tarde para amarte, sino porque hoy tu corazón está listo para escuchar lo que antes no podía entender. Uno antes. Sé exactamente lo que llevas hoy. Conozco el cansancio que no cabe ya en una sola noche de sueño. Lágrimas que secas antes de que nadie las vea. La ansiedad que aparece justo cuando la casa se queda en silencio y no hay nada que hacer con tus manos. También sé de aquella noche en que dejaste de pedir ese sueño en voz alta, no porque lo hayas olvidado, sino porque te dolió demasiado seguir pidiéndolo sin ver ninguna señal de cambio. Guardaste esa esperanza en un cajón, como quien guarda una libreta con planes que ya no se atreve a abrir. Porque abrirlo significa recordar cuánto tiempo ha pasado desde que lo escribiste. Miraste el calendario más de una vez el año pasado y sentiste ese peso silencioso. Cumpleaños que ya no celebras con la misma ilusión que antes. Fotos antiguas donde te ves con otra energía, con otra esperanza, pero aún intacta en tu rostro. Pero hay algo que no me has dicho en voz alta, aunque lo lleves dentro de ti desde hace mucho tiempo. Empezaste a llamarlo tarde, lo que nunca llamé tarde. Cuentas los años que han pasado. Cuento la promesa que aún sigue en pie. Hay promesas que no caducan con el calendario porque no dependen del tiempo humano, sino de mi constante fidelidad. Y hay hombres y mujeres a lo largo de las Escrituras que aprendieron esto de la manera más difícil, esperando mucho más de lo que hubieran querido esperar, llevando la misma promesa durante más años de los que hubieran elegido para llevarla, viendo pasar generaciones enteras sin que la respuesta todavía viniera. Había un hombre llamado Caleb. Cuando era joven, fue enviado con Josué a explorar la tierra prometida y volvió creyendo con todo su corazón que yo cumpliría lo que había dicho. Mientras los otros 10 hombres que lo acompañaban regresaron llenos de miedo, convencidos de que la promesa era demasiado grande para ser real y demasiado buena para ser verdad. Pero el pueblo escuchó más al miedo que a la fe, y esa generación entera vagó por el desierto durante 40 años, mientras el cumplimiento de la promesa para Caleb se hacía esperar y casi nadie más lo recordaba.
45 años después, cuando finalmente la tierra fue dividida y habitada entre las tribus, Caleb ya tenía 85 años. La mayoría de los hombres de su edad habrían pedido un rincón tranquilo para descansar los últimos días de sus vidas. Un lugar sin conflictos, sin esfuerzo, sin montaña que escalar. Pero Caleb acudió a Josué con la misma convicción que tenía 45 años antes y dijo: «Dame esta montaña ahora, la misma montaña que me prometiste ese día». No pidió ninguna otra montaña, más pequeña, más fácil para escalar a su edad. Pidió la misma. De los 12 hombres que ese día exploraron la tierra prometida, 10 murieron en el desierto sin ver cumplida ninguna de las promesas, arrastrando hasta el final la misma incredulidad que los había detenido desde el principio, repitiendo la misma duda hasta que no tuvieron más días para repetirla. La duda había marcado cada día de sus vidas hasta que se convirtió en toda su historia. Solo Caleb y Josué continuaron creyendo durante 4 décadas enteras, sin ninguna garantía visible de que algo cambiaría. La diferencia entre ellos nunca fue la edad. Fue que uno dejó que el paso del tiempo extinguiera la promesa, y el otro dejó que el tiempo la madurara. Antes de que naciera Caleb, ya sabía que a sus 85 años todavía tendría fuerzas para pedir lo que era suyo. Nadie a su alrededor entendió esa petición. Un hombre de esa edad pidiendo la montaña más difícil de conquistar, la que aún tenía gigantes viviendo en ella, en lugar de aceptar un terreno que ya estaba pacificado, más fácil, más seguro. Pero Caleb sabía algo que los demás habían olvidado. La promesa nunca tuvo fecha de vencimiento. Solo tenía un tiempo exacto de cumplimiento, y ese tiempo apenas llegaba. Hay promesas que no se cumplen en el primer intento de fe, ni en el segundo, ni en el que ya has perdido la cuenta. Se cumplen cuando maduran junto con la persona que las recibe, como el fruto que no se apresura solo porque el árbol tiene prisa, ni como la semilla que germina antes de que la tierra esté lista para recibirla. Lo que hoy sientes que se te ha escapado de las manos aún puede estar intacto en mi mente, esperando exactamente el mismo tiempo que tú creciste esperando, sin perder un único detalle de su forma original. Pero escucha esto, porque la verdadera razón por la que Caleb esperó 45 años enteros casi nadie la entiende. No es que Caleb fuera físicamente más fuerte que los demás hombres de su generación. Es que nunca dejó de creer que la promesa todavía tenía escrito su nombre. Aunque 45 años es tiempo más que suficiente para que cualquiera olvide lo que alguna vez se prometió o decida que ya no vale la pena esperar. Mientras otros de su edad ya hablaban solo de descanso, Caleb seguía hablando de conquista. No porque no sintiera el peso de los años, sino porque nunca dejó que ese peso definiera lo que todavía era posible. Escúchame, porque aquí es donde muchos abandonan la esperanza, creyendo que el tiempo tiene más autoridad que mi palabra. Había también una mujer llamada Sara, que escuchó la promesa de un hijo cuando los años ya le habían quitado toda esperanza natural de tenerlo. Había pasado toda su vida adulta llevando esa expectativa, observando a otras mujeres llevar en sus brazos lo que ella aún no tenía, aprendiendo a sonreír en las celebraciones familiares mientras, por dentro, la pregunta quedaba sin respuesta. Cuando volvió a escuchar la promesa, más de 20 años después de la primera vez, se rió por dentro. No se rió burlonamente, sino por puro cansancio, porque ya era, sin ninguna duda razonable, demasiado tarde. 1 año después sostenía en brazos al hijo prometido con las mismas manos que ya habían dejado de esperar cualquier milagro. No fue porque finalmente hubiera llegado su tiempo humano. Fue porque el mío llegó en el momento exacto que había preparado mucho antes de que ella dejara de esperar. Ese hijo se llamó Isaac, que significa risa. No borré aquella noche cuando ella se rió de puro cansancio, dudando de mi palabra. La convertí en el nombre que sus propios descendientes pronunciarían durante generaciones enteras. Lo que para ella fue un momento de vergüenza silenciosa, lo transformé en la palabra que su hijo llevaría por el resto de su vida. Sé lo que piensas, han pasado demasiados años para mí. He cambiado demasiado para que valga la pena seguir creyendo. Ya no tengo la misma fuerza ni la misma fe que antes. Sara pensó lo mismo la noche que se rió dentro de su propia tienda, convencida de que su historia con la esperanza había terminado y, sin embargo, todavía abrazaba a su hijo 1 año después. La diferencia entre su risa y su fe nunca fue que ella dejara de dudar por completo. Era que, aún dudando, seguía presente cuando finalmente se cumplió la promesa. Hay una mentira que has cargado en silencio durante años, sin siquiera decírtela a ti mismo con estas exactas palabras. Que tu tiempo ha pasado, que todas las oportunidades se han cerrado y que ya no sucederá nada antes de cumplir los 40, 50 o 60 años. Lo cual requiere voluntad. Nunca suceda en el tiempo que te queda. Esa mentira no viene de mí,
Nunca ha venido de mí, nunca la encontrarás escrita en ninguna promesa que te he hecho. Esa mentira vino vestida de prudencia. Vino hablando como si fuera simple realismo, pero nunca salió de mi corazón. La verdadera sabiduría no es dejar de esperar, es aprender a tener esperanza de una manera diferente, con la paciencia que solo se gana viviendo lo suficiente para reconocer mi fidelidad una y otra vez en cada temporada que ya has atravesado, creyendo que no saldrías de ella y de la que, aún así, saliste. Lo que archivaste como imposible todavía lo tengo en construcción. Sé exactamente cuál es tu montaña esta noche. Para algunos, es su salud, que ya no se recupera tan fácilmente como antes, y sienten que sus cuerpos han empezado a cargar con cada año que han vivido, con cada esfuerzo que han hecho, con cada mala noche de sueño. Para otros, es una relación que se rompió hace mucho tiempo y a la que han renunciado a reconstruir. Un hijo lejano, un matrimonio que ya no comparte sueños como antes, hermanos que apenas se hablan. Para otros, es ese proyecto, esa carrera, esa vocación que dejaron de lado el día que decidieron que era demasiado tarde para empezar de nuevo. Tu edad actual no te descalifica. La fecha de tu identificación tampoco determina lo que todavía puedo hacer contigo. No te pido que pretendas tener la misma fuerza física que cuando eras joven, ni que corras tras esa promesa con la prisa de alguien que aún no ha experimentado nada y no sabe el peso del tiempo, ni el cansancio de haber esperado tanto, ni las decepciones que ya cargas sobre tus espaldas. Hoy quiero invitarte a que dejes de contar tus años como si estuvieran en tu contra, como si cada cumpleaños fuera una puerta más que se cierra, en lugar de un paso más que das hacia algo que aún no conoces. Deja de lado la idea de que todas las puertas a las que alguna vez llamaste con esperanza genuina ya se han cerrado. Espera de nuevo, no con la fuerza de antes, sino con la fe de quien ha vivido lo suficiente para saber que cumplo mis promesas, incluso si lleva mucho más tiempo del que al corazón humano le gustaría esperar. Caleb tenía un corazón completamente dedicado, indiviso entre la fe y la duda. Por eso esperó 45 años sin amargura. Su corazón nunca estuvo dividido entre lo que prometí y lo que el tiempo susurraba contra él. Esa reconciliación que crees que no tiene remedio, esa segunda oportunidad profesional que presentaste como imposible, ese nieto que aún no conoces bien, pero con quien sueñas tener una relación diferente, esa salud que quieres cuidar mejor en los años que te quedan, ese viaje que siempre pospones por falta de tiempo o dinero, esa carta que nunca terminaste de escribir. Nada de eso está fuera de mi alcance solo porque ya no estás en la edad en la que empezaste a soñar con ello. Ese cuaderno guardado en el cajón, esa vieja fotografía que ya casi no miras, ese sueño que dejaste de mencionar en voz alta para no seguir sufriendo cada vez que lo recordabas sin respuesta, ninguno de ellos está tan lejos de mis manos como crees esta noche. Sentado en el borde de tu cama, con la luz ya apagada y el resto de la casa en silencio, escúchame con atención, hijo. Lo que llamaste tarde, yo nunca dejé de llamarlo promesa. Hay algo más que debo decirte. Lo que has estado creyendo que ya pasó de tiempo, todavía lo tengo guardado con tu nombre. No te abandoné a mitad del camino, ni te abandoné en ninguno de los años que han pasado esperando en silencio, ni en las noches cuando apenas quedaban fuerzas para seguir creyendo, ni en los días en los que ni siquiera intentabas orar por esto. Cada año que tú contabas como pérdida, yo lo contaba como preparación, como el tiempo necesario para que la respuesta estuviera completa y no a mitad de camino. Lo que hoy parece una montaña demasiado grande para tus fuerzas actuales, tú la escalarás con las fuerzas de hoy. Lo escalarás con la misma fidelidad que sostuvo a Caleb a los 85 años y a Sara, cuando ya no esperaba ningún milagro para su vida. No te estoy pidiendo que escales esa montaña solo con tus propias fuerzas, como si todo dependiera de cuánta energía física te quede. Caleb no subió a su montaña con la fuerza de sus 20 años. La subió con la misma fidelidad que sostuvo durante 45 años enteros de espera silenciosa. Esa es la fuerza que también sostiene la tuya esta noche, no importa cuántos cumpleaños ya hayas dejado atrás en el camino. Ya no quiero que creas que eres alguien a quien se le ha acabado el tiempo, alguien para quien un capítulo importante ya se cerró para siempre, alguien que ya vivió lo mejor que jamás vivirá. Ya no eres eso. Eres un hijo. Eres una hija que todavía tiene una montaña con su nombre escrito en ella, esperando el día exacto en el que irás a buscarla con la misma convicción que Caleb, sin pedir permiso a nadie que ya ha decidido que es demasiado tarde para ti. Si este mensaje te llegó hoy, no fue coincidencia. Antes de que termine este día, quiero que sepas esto con toda certeza. La promesa que crees ya pasada sigue en pie. Aún tiene tu nombre grabado en ella y todavía está esperando el momento exacto en que yo mismo la entregaré en tus manos, así como la entregué a cada uno de aquellos que esperaron antes que tú,
sin que ninguno de ellos fuera olvidado en el camino. Cuando mañana vuelva esa voz, la que te dice que ya es demasiado tarde, que tu tiempo ha pasado, que ya no queda nada que esperar a tu edad, no le des tu corazón. Escucha el mío. Esa voz nunca ha tenido autoridad sobre tu historia, a pesar de que has pasado años dejando que hable más fuerte que mi promesa. Vuelve a esta palabra tantas veces como sea necesario, hasta que tu corazón deje de contar los años como enemigos y comience a tenerlos por testigos de cuánto tiempo te he sido fiel. Por eso, hijo mío, nunca más llames tarde lo que todavía llamo promesa. Descansa esta noche sabiendo esto. Confía, todavía tengo tus montañas guardadas. Y cuando un día pongas un pie sobre ellas, entenderás que no llegaste tarde. Llegaste exactamente el día que había escrito para